Señor sacramentado, pues venimos un jueves más a rezar con la palabra del Señor. Vamos a rezar hoy con el Evangelio de este domingo, que es una parábola que todos conocemos, pero que es tan profunda que siempre merece la pena rezar con ella. Es la parábola del Hijo Pródigo, que dice así, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a casa, oyó la música y la danza. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Bueno, es un pasaje largo, pero es palabra de Dios, ¿eh? Por lo tanto es más importante que cualquier palabra que yo os pueda decir. Bueno, pues este pasaje, el martes lo escuché porque fui a la primera confesión de mi sobrina en un cole, y entonces el sacerdote pues cogió este evangelio, lo predicó, lo proclamó, y luego se puso a hacer una homilía dinámica, ¿no? Que pregunta a los niños, cosas de estas, ¿no? Y entonces, leyendo este pasaje, les dijo: «A ver, niños, ¿con quién os identificáis de la parábola?», ¿no? Se iban a confesar, con el hijo mayor, con el hijo menor, ¿no? «Soy muy pecador» o «soy poco», ¿no? Y entonces el primer niño al que le preguntó dijo: «Yo me identifico con el padre». Y los padres se rieron un montón, ¿verdad? Pero los niños no mienten. «Yo me identifico con el padre». Y entonces el cura le dijo: «¿Y por qué?». Y entonces él dijo: «Porque yo soy muy generoso». Entonces, bueno,
lo que hoy os traigo para rezar en esta meditación no es sobre el hijo mayor o el hijo menor, es sobre el Padre. ¿Por qué no nos identificamos con el Padre? Porque en el fondo, cuando decimos que queremos ser como Cristo, pues al ver esta parábola tendríamos que decir, yo quiero ser como ese Padre. ¿Y qué es lo que me impide ser como Él? Pues esto es lo que vamos a rezar, si os parece, ¿no? Bueno, la generosidad, decía este niño. Yo soy muy generoso. Con mis hermanos yo les doy de lo que tengo, comparto mis juguetes, decía, ¿no? Pues bueno, ¿cómo somos de generosos nosotros? Si os fijáis en la parábola, el Padre les dio lo que les correspondía de fortuna. La generosidad no se da cuando uno muere, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay tan rica, ¿no? Que solo cuando muere la gente sabe lo rica que era, ¿no? Porque no daba nada en vida. Pues este Padre en vida dio muchísimo, lo que les correspondía. Y por lo tanto, pues perdió mucho dinero. Él sabía que lo iba a perder porque conocía a sus hijos mejor que nadie y sabía lo que iba a hacer el hijo con este dinero. Y aún así se lo entregó. Esta generosidad no la vemos, ¿verdad? Damos solamente, ¿cuánta gente hay, no? Que dice, yo no doy a los pobres de la calle porque es que luego van a beber cerveza con eso, ¿no? Y tienen razón. Pero uno ve esta parábola y dice, ¿y el Padre les daría ese dinero? Sabiendo que lo van a malgastar en cervezas, no en malas mujeres, ¿no? Pues, bueno, yo creo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Señor, queremos ser como tú. Queremos ser como tú. Y qué curioso cómo en esta parábola, si queremos aprender del Padre, el Padre obedece al Hijo, ¿no? Se invierten los papeles, ¿no? El Hijo le pide algo y el Padre se lo concede aun sabiendo que ese dinero le va a hacer mal. Pues ¿cuántas veces nosotros delante de ti, Señor, te pedimos cosas que pensamos que son buenísimas, que me van a hacer por fin emanciparme, ser libre, ¿no? Que pensamos que nos van a hacer bien, y tú, Señor, en cambio, sabes el mal que nos va a hacer. Y aún así, ¿cuántas veces, Señor, nuestras peticiones las cumples? Las haces. Y cuando no las haces, nos enfadamos. Por eso, Señor, que aprendamos de ti, y que de esta parábola quizá aprendamos que gracias, Señor, por las veces que no me das lo que te pido. Porque solo tú sabes el mal que me haría. Santa Teresita de Lisieux, ella cuenta, ¿no?, cómo le daba mucha envidia a los pecadores, decía ella, ¿no? Porque os acordáis, tú, Señor, en una parábola decías, ¿quién amó más? ¿La que pecó mucho o el que pecó poco, no? ¿Quién le fue muy perdonado mucho o poco, no? Y entonces, claro, Santa Teresita de Lisieux decía, yo no me considero una gran pecadora, pero yo quiero amar mucho al Señor, por lo tanto no entiendo cómo el Señor solo dice, ¿verdad?, que los pecadores pueden llegar a ese clímax de amor. Y entonces ella, para poder convencerse, pues decía un ejemplo. Y decía, hay dos tipos de hijos que aman a sus padres. Dice, un hijo que ama a su padre es el que cuando se cae, su padre le levanta, le limpia la herida, le cura, le abraza. Dice, ese hijo ama mucho a su padre, porque en un momento de dolor, de tristeza, su padre le ha consolado. Dice, pero hay un segundo tipo de hijo, que es aquel que su padre, para evitar que se caiga, le quita una piedra. Y entonces el hijo no tropieza. Pero quizá años después, el hijo de repente descubre que su padre le quitaba esas piedras. Y es entonces cuando ese hijo dice, qué bueno era mi padre, cómo le quiero por eso que hizo por mí. Bueno, pues Santa Teresita usaba este ejemplo para decir, yo soy esa segunda hija, que amo mucho al Señor, no porque me haya perdonado grandes pecados, sino porque ha impedido que cometa grandes pecados. Me ha quitado muchísimas piedras. Pues bueno, Señor, ojalá no nos concedas lo que te pedimos, sino que nos concedas aquello que nos conduce a la salvación.
Bueno, ¿y cuál es el gran tesoro que hoy en día este Padre nos da? Los sacramentos. Son ese gran tesoro. Cada vez que comulgamos, nos anticipamos el cielo, nos unimos a Dios. No nos puede dar más Dios que a su mayor tesoro, que es su Hijo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces somos como este hijo de la parábola? No somos conscientes de los grandes tesoros que Dios nos da. Por eso, Señor, que aprendamos de ti tu generosidad, ¿verdad? También podemos aprender del Padre su sufrimiento. Cuando el Hijo se va, ¿no? Dice la parábola que le vio a la distancia y salió corriendo, le abrazó, le besó. ¿Eso qué manifiesta? Pues que seguramente el Padre, todo ese tiempo que el Hijo estuvo fuera, sufrió muchísimo. Y tú eres, Señor, ese Padre. Por lo tanto, ¿cuánto sufres, Señor? ¿Cuánto sufres? El amor es libre, no se puede imponer. Y por lo tanto, si uno lo piensa y dice, ¿cuánto sufrirá el Señor por tantos hijos suyos que nunca rezan, que viven de pecado en pecado? Porque el amor, Señor, tú has querido no imponérnoslo, sino ser libre. Y por lo tanto sufres, porque sabes pues a dónde lleva el dinero, sabes a dónde lleva esa libertad. Pero sin embargo, Señor, este sufrimiento tuyo es un sufrimiento de amor. Porque cuando ve al Hijo, ¿qué padre no le daría un guantazo a su hijo, verdad? Hijo mío, ¿a qué horas llegas, no? Castigado sin salir. Y en cambio, este padre dice que le cubrió a besos. Sabiendo cómo olería cuando venía después de estar apacentando cerdos, le cubrió a besos. Y esto, Señor, hay que aprenderlo de ti. A amar a los pecadores, porque nos cuesta, Señor. Y el sufrimiento que vemos al ver que alguien te ofende a veces es un sufrimiento de ira, de rencor. Y te pedimos, Señor, ser como tú, aprender a alegrarnos por cada pecador que vuelve, ¿no? Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Pues te pedimos tener tus sentimientos, Señor, porque nos cuesta. Y solo cuando tenemos tus sentimientos comprendemos cómo tú eres. ¿Cuántas veces pasa a cristianos que después de un pecado grave dicen, ya no puedo ir a la iglesia? Porque se sienten juzgados por Dios. Sienten que la han defraudado y que por lo tanto no son dignos de venir aquí. Pues ¿cuántas de esos cristianos no han meditado bien esta parábola? Porque no han comprendido que precisamente cuanto más pecamos, más deseoso está Dios de cubrirnos con besos. Y decir, qué alegría me has dado de volver aquí. Porque a veces te miramos, Señor, y pensamos que eres como el resto. Porque la humanidad nos juzga. Cada vez que fallamos, cada vez que hacemos algo mal, nos juzga. Los amigos también incluso. Pero tú, Señor, no. Nunca nos juzgas, sino que estás deseando que vengamos. Por eso, a veces es bueno meditar sobre quién es Dios. No quién me he inventado yo que es Dios, sino quién eres tú, Señor, realmente. ¿Cómo es tu misericordia? ¿Cuán infinita es? Y después de cubrirle de besos, ¿verdad? ¿Qué le dice este padre a su hijo? En vez de regañarle o tal, ¿qué hace? Todo lo contrario. Le recuerda su dignidad. Vestidle, porque es que este es hijo mío. Y se ha olvidado de lo importante que es. Y cuántas veces cuando pecamos y volvemos a la iglesia, no nos encontramos con el juicio de Dios, sino con un Dios que nos dice cómo debemos ser, que nos apunta hacia nuestra grandeza. Dice Gaudium et Spes, el número 22, una cita que se repite mucho en teología, ¿no? Dice, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Es decir, que solo mirando a Cristo descubrimos la grandeza de nuestra humanidad.
Por eso, Señor, ese vestirle, ponerle el anillo, en el fondo es decirle, tú eres otro Cristo. Tú eres mi hijo, aprende de él, compórtate como Cristo. Y esto, Señor, te lo pedimos, que nos recuerdes nuestra dignidad, la grandeza a la que aspiramos. Porque a veces, como vivimos en el mundo nos propone un modo de autorrealizarnos, de ser libres. Y tú, Señor, en cambio, nos propones otro camino distinto, de autorrealización. Quien quiera ser grande, que sea pequeño, ¿no? Pues como el Padre, ¿no? Que le reconozcamos. Y luego, por último, ¿no? El hijo mayor. Es curioso cómo dice el pasaje que el Padre salió a buscar al hijo mayor, sale a buscar a los dos hijos, curiosamente, ¿no? Y a este hijo mayor, ¿qué le dice? Porque nos lo dice el Señor a nosotros, Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Qué unión tan grande, ¿verdad? Todo lo mío es tuyo. San Francisco de Asís esto lo comprendía fácilmente porque salía a la calle, veía la creación y decía, todo esto es mío. Todo esto lo ha puesto el Padre para mí. Y a nosotros cuántas veces se nos olvida. Todo es para ti. Cada vez que sale el sol, Dios provoca esa belleza en el cielo para ti. Cada vez que llueve, ahora que ya ha dejado de llover, ¿verdad? Pues el Señor hace que llueva para ti. Todo lo mío es tuyo. Eso es conocer bien a Dios, ¿no? Pero sin embargo, lo más bonito me parece que es el comienzo de esa frase. Tú estás siempre conmigo. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Y que nos lo dice el Señor. Tú estás siempre conmigo. Ese es el mayor regalo, tesoro que Dios nos puede dar. No dinero, no un trabajo, sino el saber que siempre estamos con Él. Pues vamos a seguir en silencio ya nuestra oración, cada uno, meditando quién es Dios, a través de esta parábola, y ojalá que le digamos, Señor, yo quiero ser como el Padre, como este niño. Ojalá se lo digamos al Señor de corazón y aspiremos a ello.